Bien, la clase pasada habíamos quedado en que pues ustedes iban a presentar sus trabajos. No sé si avanzaron o igual empezamos con cada uno de ustedes. Cada quien le va a tocar presentar sus trabajos. Sería en relación a a las actividades de los verbos regulares y los verbos irregulares y posteriormente el la otra actividad que es sobre los prefijos. Sí, adelante, ¿quién va a ser el primero? Maestro, yo todavía creo que no puedo presentar el proyecto para la próxima, porque me pierdo ahí todavía en el ni, en el ti. Ah, oh, correcto, sí, Maestro, ¿con qué verbo quiere que lo practique? pues con los verbos que ustedes realizaron, no importa ahora sí la secuencia. Por ejemplo, vean, en el primer ejercicio yo les presenté con el verbo tlacuica, Ujú. que es cantar. Los prefijos para verbos irregulares es nejua, ni, tejua, ti, yehua, yehuame, más la partícula ti, más me o h. Amejuame, an, más me o h, o yehuame, más h. Y ya aquí adelante, si ustedes se fijan en, por ejemplo, en nejuani, nejuani, tlacuica. Puede ser con otro verbo. Puede ser choca, nejuani, choca. Por eso en la parte de abajo le puse donde dice más ejercicios, es para que ustedes escribieran ahí sus propios ejercicios con los verbos que ustedes, pues ahora sí que quisieran, ¿no? Bueno, entonces yo puedo participar, maestro, Sí, sí, adelante. con verbos regulares, ¿verdad? Nada más el verbo regular que de ahorita, ¿verdad? El verbo regular y en la parte de abajo está el verbo irregular. Igual, a lo Bien. mejor uno, dos, tres ejemplos de lo que ustedes hayan ejercitado y lo quieran presentar ahorita. Ah, bueno. Entonces lo voy a hacer con el verbo ah, que se me dificulta, tlactoa, hablar. Ajá, Tlactoa. ¿Está bien pronunciado? Tlactoa. Ajá. Tlactoa, sí, está bien. Ah, bueno. Aquí la cosa. Entonces es Nejua tlacto, ne, ni tlactoa. Yo hablo. Correcto. Tejua ti tlactoa. Tú Ajá, hablas. Yehua tlactoa. Él o ella habla. Tejuame ti tlactoa. ajá, Nosotros hablamos. Amejuame antlactoa. Ustedes hablan. Yehuame tlactoa. Tlactoa. Ellos hablan. Sí, es correcto. Sí, entonces lo voy a hacer sin el pronombre de una vez. Ni Sí,
Tlaxtowa, hablo. Titlaxtowa, hablas. Tlaxtowa, One, o habla él. Ya. you did one. Titla, One, like Wicca. Antlaxtowa, hablan ustedes. Ajá. Tlaxtowa, hablan ellos. Y el verbo irregular lo voy a hacer con el verbo, a ver cuál se me dificulta. Temowa, que es buscar, ¿verdad? Ajá. Temowa. Nehuanik temowa, yo busco. Tehuatik temowa, tú buscas. Yehua y temowa, él o ella busca. Tehuamej, titemowa, nosotros buscamos. Amejuame, anki temowa, ustedes buscan. Yehuamej, kitemowa, ellos buscan. Y sin el pronombre es temowa, busco. Kitemowa, buscas. Kitemowa, él o ella busca. Titemowa, busco. ¿Tienes ropa aquí? Kitemowa, ¿O qué? ¿Tienes ropa aquí? kitemowa. ¿Este es tuyo? Está maestro. ¿Quién más? Bueno, ya no se queda. Ya terminé. ¿Qué resta? Sí, sí, es correcto. Sí. Socamati. Gracias. Tlazocamati. ¿Qué más tiene? ¿Puede ser el regular coche? Ajá. Cochi. Sí, coche. Sería Nehua Nicochi, Tehua Ticochi, Yehua Cochi, Tehuamej Ticochij, Amehuamej Ancochij, Yehuamej Cochij. ¿Y qué sería dormir? Yo duermo. Nicochi, tú duermes. Ticochi, él o ella duermen. Cochi, nosotros dormimos. Ticochi, ustedes duermen. Ancochi, y ellos o ellas duermen. Cochi. Solo Ujú. hice el regular, Temastiani. ¿Me Sí, está bien. Ajá. Ajá. Sí, correcto. De hecho, aquí en los verbos irregulares no está de más a lo mejor repetir ahí el nehua, Mm, nick. Le ponemos el nick y decimos el verbo. Tehua, tic y el verbo. ajá. Yehua, ki y el verbo. Tehuame, tic más el verbo y el me o h para pluralizar. Amejuame, an, ki, verbo y me o h para pluralizar. Y yehuame, ki más verbo y me o h para pluralizar. El MEG para ¿Sí? pluralizar. Paca es irregular. Sí, ¿Cuál? ¿verdad? Paca. Paca, Lavar. sí, lavar, sí, Sí. regular, Ajá. sí, porque es Entonces, ahí nick, sería Nehua nick, Nicpaca. es correcto. Nehua Nicpaca. Tehua Ticpaca. Yehua Quipaca. Tehuamej sería Ticpaca o Ujú. Pacame.
Ame, Ticpaca. Ticpaca, ajá, Amehuamej, Ampaca, An, Anquipaca. Anquipaca y Ujú. Yehuamej, Quipaca. Quipaca. Ujú. ¿Sí? Sí, es correcto. Ah, ok, la Ahí, Socamati. para que no se le olvide, lo puede hacer donde dice más ejercicios y Donde ya lo dice es. más. Ajá. Ujú. ¿Qué Ya más? tiene dos apartados. Sí. Puede escribir de un verbo en el primer cuadro y en el segundo verbo, digo, en el segundo cuadro con otro verbo. Donde está Chihuahua, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Qué más? Tlaxtlahui, Tlazocamati. Ujú. Lo que sea. Aquí no, Kikajko Kima. ¿Quién levantó la mano? Okay. Leti. Temastani, eh, el verbo sochponi, florecer, Xochponi. nehua ni sochponi, Ajá. tehua, tishochponi, yehua, kishochponi, tehuame, tishochponi, anmehuame, An. ansochponi Ajá. y yehuame, sochponi. Xochponi. ¿Sí es correcto? El verbo patlani, nehua Patlani. ni patlani, Ujú. volar. Nehua Nehuani. ni patlani, tehua, tipatlani, yehua, kipatlani, tehuame, tipatlani, anmehuame, patlani, yehuame, patlani. Pasó. Ujú. Tlaxtlahui. Oh, una observación donde dice Yehuame. Yehuame, ahí le pone ki, pero se le pone ki en los verbos irregulares. Ujú. Patlani es irregular. No. Ajá. Entonces sería am, eh, ah, Patlani es un verbo regular. ajá. Ajá. Pero aquí cuando pronunció Yehua Kipatlani, no, es Yehua Patlani. Ok. No, En no este- lleva el ki. no lleva, ajá, no lleva la aquí. Lleva la aquí Ujú. en los verbos Cuando es irregulares. irregular. Ah, Ajá. Nada más esa ok. aclaración. Sí, gracias. Tlazocamati. Está güey. O sea, Ujú. o sea, no kunitsi. Mm, ujú. El verbo oni es irregular, ¿verdad? Oni, ajá. Ani. Oni es irregular. No es- Ni, Sería Nehua, Nikoni, ni coni, ajá, Yehua, Tikoni, no, Tehua, Tikoni, y coni. Yehua, Kikoni, Ajá. Tehuamej, Tikonij, Y coni. Amehuamej, Ankikonij Ajá. y Yehuamej, nada más, Kikonij. Coni, ajá. ¿Qué Y más? juame coni. Si es Yehuamej, correcto. ajá, Lo puede hacer con otro verbo irregular. con otro. ¿Qué es- significa Mani, maestro? Si nos da ejemplos de irregulares, Temastiani, por favor. ¿Qué significa Mani? Beber, Irregulares, por ejemplo, beber, POA. POA es contar. contar. Ujú. Por ejemplo, Nehua Nikpoa. Nikpoa Tommy. Tommy es dinero. Nehua Nikpoa Tommy. Yo cuento dinero.
¿Qué quiere decir ONI, maestro? Oni, tomar. ONI, ONI. Ajá. O O-N-I. N I, ajá, ONI. Oni. ¿Y tomar qué? ¿Tomar objetos o tomar Tomar líquido? un líquido. Líquido. Por eso cuando decimos Nejua Niconi Atl, yo tomo agua. Con Connie es con Coni, K, con K, Coni, K-O-N-I. ajá, K-O-N-I, Ahí, Niconi, ahí en ese verbo, en Yehua, le quitó la I. ¿Se dice Coni o Kioni? Coni, Se le quita la I. ajá, Coni, Nejua Niconi, No, Tejua Niconi, Yehua Coni, Yehuame Coni, Amejuame, Anquiconi, Yehuame, Kikoni. entonces eso es diferente que los otros irregulares, ¿verdad? Sí, es diferente. Es lo que comentaban la vez pasada en el chat. Sí, Ujú. pero el verbo ¿Alguien NI, más? Ajá, ONI, tomar líquido. Bueno, gracias. sí. ¿Alguien más? Pues yo puedo decir otros si nadie más se anima o quieren practicar. Me Ajá, sí, espera. adelante. Bueno, eh, con el verbo neknemi, caminar, Nehnemi neknemi, caminar. es un verbo regular. Ajá, adelante. Es un verbo regular. Ni neknemi, camino. Tine, Ujú, caminas. Neknemi, camina él o ella. Tineknemi, caminamos. ujú. An, neknemi, caminan ustedes. Neknemi, perdón. Sí, neknemi, caminan, Nehnemi, caminan ellos. Ujú. sí, correcto. Sebastián, ¿en qué caso se les agrega meg? En Amewame, por ejemplo, Antlacuicamej. O sea, ahí nada más está poniendo la H, pero ¿en qué caso se les agrega ese meg al final? En algunas palabras, por ejemplo, ame, me, ame, me, me. Ahorita, pues no hemos encontrado unas palabras que lleven, se refiere a la terminación MH, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Algunas palabras llevan estas, estas letras al final. Ajá, Más sí. adelante nos vamos a encontrar. Ahorita estamos, digamos que en lo más fácil. Ah, Ya ok. más adelante vamos a Tlazocamati. encontrar estas palabras que lleven esta terminación de me. Gracias. Oxe, aquí Pues no oxe. uno irregular. Ajá. Mm, Oca, Día de tener, perdón, ¿es irregular? ¿Día?
Pía, nejua, nicpía. Pía es Es irregular. irregular. Ah, ok. Toca sembrar. Nejua ni toca. Yo siembro. Tejua tic, tú siembras. Yehua toca. Él o ella siembra. Tejuamej y toca. Sembramos. Toca. Nosotros sembramos. Sí, toca. Amejuame, anki toca. Ustedes, Toca. Yehuamej, toca. Toca. Y ¿Sí yo es siembro. correcto? Y la H al final es suave, ¿verdad? Muy suave. Sí, es muy suave. Casi no se identifica, pero sí, Pero por ejemplo, los que en la vamos escritura sí se empezando, le debe de poner porque es para pluralizar, son muchos. Yehuame son ustedes. sí. Para los que vamos empezando, ¿está bien si la exageramos o es mejor acostumbrarnos a no decirla y nada más Ajá, escribir? sí. Sí, luego pues se entiende pues cuando se pronuncia esa palabra, digamos. Amejuame, Yehuame, Tejuame. Ah, bien. Sí. Entonces, todos los irregulares llevan antes un verbo. Los irregulares, ajá, O sea, algo que implique una acción. es una acción. Por ejemplo, el nejo, ni, ni, quiere decir acción. Por ejemplo, yo le puse aquí Nikchiwa Teki. A lo mejor ahí yo voy a hacer Tejua Tik, Tik Chiwa Maestro, ¿qué Tekit. quiere decir eso? Yehua, Chiwa, Yehua Kichiwa. Es como, por ejemplo, cuando se hace una acción. El Nik se refiere a una acción que voy a hacer. Nick, cuando le dices a otra persona, Tejua, Tikchiwas, por ejemplo, Tikchiwas, mm, Tikchiwas Tlaxcali. Atoli, Tejua, Tikchiwas Atoli, o Tejua, Tikchiwa Atoli. Tikchiwa ya es como algo que va a hacer, porque en sí, chiva es hacer, pero ni algo, ajá. Anki, por ejemplo, Amejuame Anki. Aquí ya, si se dan cuenta, se le pone la aquí, Anki, Anquichigua, que lo van a hacer, ¿sí? Entonces tengan otra duda. Sí, sí, si nos puede después enviar Esto principalmente es para bueno, hacer es un ejemplos. Ajá, prefijo que lleva antes de los verbos, es ajá. Sí, pero si nos para, puede enviar para antes, que por ejemplo, ustedes unos comprendan. prefijos, ajá, sí. Y las palabras para que hagamos las oraciones. Es un poco como decir yo lo hago, ¿no? Algunas Yo, yo, palabras, yo lo hago trabajo. ajá, por ejemplo, ajá,
exactamente, pero por ejemplo, Nehua Nikchiwa Tekitl, yo voy a trabajar, pero literalmente si yo, digamos que si yo lo traduzco así de manera literal, pues es lo que va a decir. Yo, yo hacer, porque el chivo es de hacer, yo hacer trabajo. Ujú. Ujú. Pero digamos que en español se entiende como yo hago un trabajo. Yo hago un trabajo. Ujú. Yo hago un trabajo. Yo hago un trabajo. Así es. Se, se puede entender. Nehua Nikchiwate, que yo hago un trabajo. Tehua, Entonces, Tehua Tikchiwa, Tikchiwa Tekit sería tú haces un trabajo. tú, Ujú. exactamente, tú haces un trabajo. Yehua Kichiwatekitl, él o ella hace Hacen un trabajo. un trabajo. Hacen un trabajo. Ujú. Hace un trabajo. Ujú. Ujú. Ese sería. Y el otro, igual, Tejome, Tikchiwa, Tekitl. Le falta la K, ¿no? Nosotros, ¿Qué más tiene? Tikchiwa. Tik, Tikchiwa. 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 Maestro, un favor, ¿por qué no nos manda así las frases con el significado para entender? Porque pues yo me pierdo ahí cuando ni o Ah, sí. ti, por favor, maestro. Para la próxima semana Ah, ya bueno, tener sí. algo con idea de lenguaje. Ah, correcto. Sí, se los envió. Ok, maestro, gracias. Entonces, Tejome, Tikchiwa, Tikchiwa. Tekit. Tikchiwa. Nosotros, nosotros hacemos trabajo. O hacemos un trabajo. Amejuame, Anquichigua. Ustedes hacen un trabajo. Yehuame, Kichigua. Bueno, aquí ya no le puse Tequitl, pero le ponemos Tequitl. Yehuame, Kichigua, Tequitl. Y ellos o ellas hacen un trabajo. Ujú. Así va a quedar. Ujú. Entonces les envío algunas palabras que para que ustedes vayan complementando las oraciones, ¿no? Es, es lo que vamos a realizar. Por favor, así, maestro, sí. Ah, es correcto. Pues no sé si de esta parte haya dudas por parte de ustedes. Adelante, los escucho. No, amo. No hay una regla para saber si son regulares o irregulares, ¿verdad? Nos los tenemos que aprender, pues. Ajá, sí, no, Ok. no, no No hay hay una una regla. regla. Ajá. Pero sí, por ejemplo.
En los verbos irregulares es por ejemplo, poa es un verbo, Ujú, poa. Entonces, si le pongo ni, ni poa, pongo nick, ya me voy a si es irregular o es regular. Solo con el primer prefijo, ni o nick, ujú, nickpoa o ujú, nipoa. La escritura correcta sería nickpoa. Entonces ya ahí ya me di cuenta de que es un verbo irregular. ujú. Sí, el prefijo este es el que Para nos va a decir. identificar. Ujú. Ajá, ajá. Sí, lo que yo me preguntaba si hay una regla antes de conocer, tengo por ejemplo el verbo nada más, que dijera verbo y dijera poa, y lo tuviera que conjugar, no sé si es regular o irregular, más que a través de la práctica en que me los vaya aprendiendo. Esa Sí, sería otra mi vez. pregunta, solamente así. Solamente. O sea, porque si no lo tengo conjugado entonces no puedo saber si es regular o irregular, ¿no? Si está en Ajá. una lista, Sí, por ejemplo. digamos que es una estrategia, pues. Sí, Ajá. sí es una estrategia. Ujú. Así lo podemos identificar y igual y lo podemos escribir rápidamente. Pues ya lo identifiqué, ahora sí, ya veo dónde va a ir, con qué prefijos lo voy Lo a uso. juntar. Ah, Ujú. sí, la sacamos. Está bueno. Si ya no hay dudas sobre este ejercicio, nos pasamos al siguiente. Tema. ¿Qué más? ¿Qué, mamá? Tema. Está bueno. Pedazo de mi tronco. Pa' que no Mm. Ya se ven en la pantalla los pronombres independientes Tema. y pronombres personajes ligados. Adelante. Tema. Seguimos en esta actividad. Bueno, aquí, si se dan cuenta, en la primera columna tenemos los pronombres personales independientes, que son los que ya practicamos. Nejua más el verbo. Por ejemplo, Nehuanicochi, Tehuaticochi, Yehuacochi, Tehuamesticochi, Amehuameancochi, Yehuamecochi. Un pronombre ligado es como ustedes lo practicaron hace un momento. Por ejemplo, ya no digo Nehua, sino que ya nada más voy a utilizar la partícula ni más el verbo.
Por ejemplo, en este caso tenemos el verbo cochi. Cochi. Ni más el verbo. Ejemplo, ni cochi, ni coa. Ticochi, ticoa. Ya va implícito y significa lo mismo. Nicochi, yo duermo. Duermo. Nicoa, yo compro. Compro. O duermo. Duermo, que es lo mismo. Igual Nicoa, yo compro o simplemente compro. Un ejemplo, Nicochi y pan no tlapech. Nicochi y pan no tlapech. Duermo, duermo en mi cama. Ejemplo de Nicoa. Nicoa, Nicoa, yelote. Nicoa, yelote. Compro elote. En caso de algunos escritos, ya no pongo los pronombres independientes, nejo, nicoche, sino que ya escribo de forma ligado, que es nicochi. En vez de decir nejo nicochi, nicochi. Yo duermo o simplemente duermo. Nikua es otro ejemplo, es otro verbo. Yo Nikua y elote. Compro elote. Nicochi y pan no tlapech. Duermo en mi cama. ¿Hasta aquí alguna duda? Amo tu maestría. Kowa es Otro, regular, ¿verdad? Kowa es regular. ajá. Se puede realizar con irregulares y con regulares. En esta parte sobre los pronombres ligados. Díganme un verbo que quieran, Por ejemplo, le hacemos. si yo quiero decir como chayote, sería Nitlacua Nicua, chayotli, nicua, 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 Nicua chayotli, chayotli, chay- chayotli, chayotli, nicua, chayotli, nicua, chayotli, 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 nicua, chayotli. como chayote.
Como chayote. Como chayote. Otro ejemplo, lo hacemos. Nemi, vivir. Nemi, Nicknemi. Ujú. ninemi, ninemi, pan, tlaltikpak, Ujú. tlaltikpak, ninemi, pan, tlaltikpak, caminó en la tierra. Ujú. Ahí, maestro, Otro ejemplo, nickname, Ninemi o Nechnemi es lo mismo entonces, ¿verdad? Ninemi, porque en la lista nos lo dio como ni, Nechnemi. ninemi. Ah, Ajá, pero Nesnemi es en la- vivo. en- Ninemi es vivir. Ninemi es vivir, no es Ni caminar. Nesnemi, otro. Ah, vivo. Ah, no era caminar. Ah, está confundido. Ni- Ne, ne, ni ne, ni nesnemi panostli. Camino, ¿no? En la vereda. Ahí está. Nemi y Negnemi. Ahora sí, esta es la diferencia. Ninemi o ninesnemi. Negnemi. Ujú. Ajá. Y aquí está en español para que ustedes chequen, vean. Díganme otro verbo, lo hacemos. El verbo chilla de ver, chilla, Chía. Ujú. Ni chía. Es tlachía. la chía, ajá. Ni tlachía. Ni tlachía. Ni tlachía. Y pan. Nel huicac. Ni tlachía. Y pan nel huicac. Veo en el cielo. Ni tlachía. Pan nel huicac. La chía, Veo en el cielo. la chía. Ahí, maestro, tengo una duda. ¿Sí? El verbo es la chilla con H. Tlachía. El verbo es la chilla con H al final, Tlachía con H con H. al final. Ah, está bien. Era mi pregunta. Gracias. Tlachía. Otro verbo. Mm, mm, mm,
No se guía sentarse. Ni no se guía. Ni no se guía. Y pan. 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 No. Caltenco. Ni no se guía. Pan no caltenco. Me siento en mi patio. Ni no se guía. Pan no caltenco. Me siento en mi patio. Ujú. No se guía. El verbo sentarse. ¿Alguien tenga otro verbo para que lo escribamos? ¿O con eso? Preguntar, el verbo preguntar. Preguntar. Tlaxtlani. Ni tlaxtlani. Ni tlaxtlani. Atl. Ni tlaxtlani atl. Ni tlaxtlani. Aquí más bien sería ya como una pregunta. Ni tlaxtlani. Ni tlaxtlani tequitl. Le pregunto si hay trabajo. Ni tlaxtlani. Ni tlaxtlani. Es lo que les decía, ni tlaxtlani o ni tlaxtlani. Sería ni tlaxtlani. Ah, es irregular eso. Ajá, es irregular. Ni tlaxtlani tequitl. Ni tlaxtlaniatl. Ni tlaxtlani tlaxcali. Ni tlaxtlani tamali. Ni tlaxtlani atoli. Ujú. Atl. Aquí le pongo atl. Ni ¿Sería tlaxtlani. pedir también? ¿Pedir? Ajá, tamali. Ni tlaxtlani tamali. Yo ahí pido un tamalito, pido Mm, agua, pido trabajo. Entonces, Maestro, ahí usted nos dio una frase cuando empezábamos, mi pia tlastani listi. Y siempre he Nicpia, tenido esa duda, porque yo tengo deletreado listi, se me hace muy difícil pronunciar, como Listlti. a ver, dígame, N, Bueno, la frase que usted nos dio es mi pia tlastani listi. Nic, Tengo una pregunta. Nic, Nicpia, Nicpia, Tla, Tlastani. perdón, Tla, Tlani,
Tlaxtlanilistli. ¿Una duda? ¿Sería duda? Nicpia tlaxtlanilistli. Sí. Tengo una duda Ah, o entonces, tengo una pregunta. Literalmente sería tengo una pregunta. sí, así no lo dio. Nicpia tlaxtlanilistli. Porque Yo- tlaxtlanilistli es preguntar. pero yo lo tenía separado, entonces va todo junto. Lo que pasa es la separación es para que ustedes vayan viendo. Ahorita ya vamos a ir juntando las palabras, así como lo estamos haciendo ahorita. Más le pregunto porque lo tenía en mis notas, pero también lo tenía mal deletreado. Ajá, Tenía, sí, de hecho, para que ustedes identificaran cómo están separados digamos, las sílabas. Por ejemplo, aquí es ni, etimológicamente tiene un porqué, el nick, pero creo que se les complica más, entonces lo vamos a ir ya haciendo sin, sin las separaciones. Ujú. Nicpia, tlaxtlanilistli, tengo una pregunta o tengo una duda. Ujú. Ujú. Lo escribo. Tengo una pregunta, tengo una duda. ¿Se entiende? Cuando diga sí, Tlamachtisquetl Nicpia Tlaxtanilistli, yo ya le entiendo de que tiene una pregunta o tiene alguna duda. sí. Maestro, regresándome un poquito al verbo coni, ¿se lo puedo conjugar? A ver si lo tengo bien. Sí, sí, adelante. No es la Bueno, intención que ustedes participen, despejen sus dudas. Adelante. de verbo. Nehua ni coni, tehua ticoni, yehua coni, tejuame ticoni, amejuame anconi, Connie. yehua coni. ¿Está bien? Sí, sí es correcto. Ah, gracias. Es un verbo regular o irregular. Irregular. Ujú. Ajá, adelante. Ujú. ¿Alguien más desea participar? Igual con estas frases lo pueden practicar. ¿Alguien que quiera practicarlo ahorita? Mm. Estos que hicimos Yo lo ahorita. practico, maestro, a ver si me A ver, sale. adelante. Nikua chayotli, como chayote. Ninemi pan tlaxtipac, vivo en la tierra. Nemi y pan octli, camino en la verdad. Verdad. Ni tlaxchía y pan nelhuicac, veo en el cielo. Ni no se huía pan no caltenco, me siento en mi patio. Ajá, Ni tlachtitani tequit at tamali. tamale. Ujú. Nicpia tlaxtlanistli. Tengo una pregunta, tengo una duda. Nicpia tlaxtlanilistli. Exacto. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Buenas noches, maestro. Buenas Este, noches. a ver si las pronuncio bien. Sí, no importa, aquí estamos practicando. La Adelante, con primera confianza. dice Nicuan Chayotli, Ajá, Ninemi Pan Tlaltipac, Ninemi Ipan Otli, Nitlachiyan Ipan Nelhuicac, Ninosehuilla Pan Nocalteco, Nitlantlani Tequit At Otamali. ajá. Nicpilla tlantlanilistli,
Si es correcto. Sigue adelante. Ya, Ah, a ver. Nicua chayohtli, ninemi pan tlactipan, ninehnemi ipan ohtli, nitlachia ipan nelhuica, nino sewia pan nocaltenco, nictlactlani tequitl at tamali, nicpia tlactlanilistli. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, sí, voy. Nicua chayohtli, ninemi pantlacticpac, ninehnemi ipan ohtli, nitlachia ipan nelhuicac, ninoseuia pan nocaltenco, nictlactlani tequitl atl tamali, nicpia tlactlanilistli. Sí. Ujú. ¿Alguien más? Estamos ejercitando con los verbos y pronombres ligados con prefijo de sujeto, acuérdense. ¿Alguien más? Temastiani, entonces, Nehua, Tehua son pronombres personales y estos son prefijos. Así es. ¿Qué más? Y estos son los que van ligados. Son los que van ligados. Ajá, los que ¿Qué van más? ligados. Ajá. ¿Sí se va entendiendo las actividades? ¿Qué más? ¿Qué más? Adelante. Mm. Igual pasa con los demás pronombres. En este caso de Tehua, para ya no decir Tehua, Ticochi, o en algunos casos se dice todo completo, pero en algunos igual ya va ligado con ti. En este caso, Ticochi. Ticochi, duer, duermes. Ticoa, compras. Igual a estos verbos, por ejemplo, de Kikwa. Tikwa, vamos a utilizar las mismas de arriba. Tikwa, cha, yo, tikwa chayohtli, ninemi, pantlaltipac, tinemi, tinemi, pantlaltic, tlaltipac, tinemi, y así sucesivamente. En este caso, ticuachayohtli, comes chayote. Y en el otro, tinemi, vives en la tierra. Si vieron lo que va cambiando, ya en vez de ni, le ponemos la partícula ti, ticochi, ticua y nemi.
Nitlachía. En vez de nitlachía, ¿cómo vamos a decir? Tic, ajá. Tictlachía. Titlachía, exactamente. Titlachía. 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 Tipan. Nel. Huicac. Y así sucesivamente. En caso de yehua, 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 si le ponemos el verbo comer, le ponemos kikua, 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 chay, chayotli, kikua, chayotli. Ujú. Ujú. Que ya no lleva prefijo de sujeto, ¿no? Solamente No, lleva el de es verbo correcto. irregular. Así es. Ujú. No, no, qué ¿No bueno que come ya chayote? van identificando. Come Ajá, chayote. ahí lo ya como chayote. Come chayote. Ujú. Y ya si lo quieren practicar con estos mismos, se los dejo y ya ustedes Ujú. le van, le van Con las otras rellenando. personas, ¿verdad? Con las otras Ajá. personas. Que- ¿Si están de acuerdo o aquí lo hacemos? No, bueno, no sé los compañeros, pero yo creo que ¿Qué podemos más? trabajar. Para mí está bien así, Ajá, maestro. ¿Qué más? que más, trabajar en la semana, ¿no? Ujú, Sí, Ajá, para que ustedes igual vayan identificando cualquier duda, me lo ujú, hacen saber y yo les respondo. ujú. Ya saben que pues, yo estoy en la mejor disposición. Eso que metí, que me estoy- la sopa matita me tiene. Entonces, así le dejamos con esta actividad, se los paso y ya ustedes le rellenan. Lo completamos y el lunes nos pregunta usted. ¿Sí? Mm, Maestro, un favor. ¿Sí? A mí me puede poner los verbos regulares, irregulares, lo que pueda, para que tenga idea de eso, porque yo ya se me olvidaron los verbos. Ah, sí, sí está bien. Por favor, maestro. Se los vuelvo a enviar ahí en el grupo de manera personal. Si quiere, como usted quiera, si quiere de manera personal, para que yo los pueda estudiar, porque ya se me olvidaron. No, sí, Imagínense, adelante. tengo Maestro, 65 años. a mí también sí me los podría enviar, por favor, porque eso no lo entendí. Si les No, ponen el sí. grupo para todos, Ajá, sí está bien. Sí, se los envío. por favor. Es lo de de esta parte, en la primera entrada, es un cuadro de doble entrada. En la primera entrada, estos ya los practicamos en la actividad anterior. Por eso Ujú, ya no los rellené, pues ya los ujú. practicamos. Aquí la actividad es los pronombres personales ligados, es lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, lo guardamos y se los envío. Por favor, maestro. Correcto. La socamati, maestro. Está, güey.
¿Sí se ve en la pantalla? Tema. Sí, maestro, quema, maestro. Prefijos de objeto. Ne, nech, mit, ki, tech, amet, kin. Es un ejemplo. Amechmaka, setlashkali. Nechmaka, setlashkali. Dame una tortilla. Ya veíamos que si lo traducimos de manera literal, pues no da. Por ejemplo, nech, me, maca, dar. Se, una. Tlaxcali, tortilla. Me dar una tortilla. No se entiende. Pero si lo leemos todo junto, es dame una tortilla. Nech, maca, se, tlaxcali. Nech se refiere a mí. Mitz, te, ki, ella, ni. Tech nos, Amech a ustedes y King ellas o ellos. Ejemplo, Nech Kowili se yelot. La intención de esta actividad es que se apropien de los prefijos de objeto. Nech, aquí está Nech, Kowili se yelot. Cómprame un elote. El mit cowilis se yelot. Te comprará un elote. Vamos a escribir con otro verbo. Nech maca. Nechmaca se tlaxcali. Nechmaca se tlaxcali. Que sería dame una tortilla. Dígame un verbo y le hacemos la oración. Maestro, ahí yo tengo una duda, ¿Sí? porque en la persona Nech es me, cómprame, dame, que es pues que es no sé cómo llamarle, en Es un, forma, pre- es un pre- es un prefijo de objeto. ajá. Pero por ejemplo, en mi, que se supone que esté, pero luego tiene el verbo, pues, es que lo puso en futuro y con T. Si no lo quisiéramos en futuro, se le quita la S, ¿Sí? sería Will, te compro pelote. Ajá. Ah, Mitzcoeli, con la S es un futuro, ¿verdad? La S sí. es un Mit, futuro. ajá, ajá. Se refiere a algún futuro. Algo que va a suceder. Sí. Ajá. Mit. Por ejemplo, otro, podemos decir Con Powa, mit, contar. mit, nama, namakiltis. Mitznamakiltis. Atoli. Mitznamakiltis.
Mitznamakiltis atoli. comprarán atole. Te comprará atole. A lo mejor un vasito de atole, una tacita de atole. Te, com- te comprará atole. Y ahí maestro los está poniendo separados para que veamos el énfasis, ¿verdad? Pero van pegados, mitznamakit, Mitznamakiltis. van Ajá. pegados. Así. Bueno, igual con Willis, va pegado, ¿verdad? Aquí con Willis. Ki, ajá, Kikowilis, sí. ¿No? Kikowilis, Seyelot, Tech, igual, Tech, Kowilis, Yelot, Y eso que Amet, quiere con Willis y el otro es, nos es- comprará el otro. exactamente, nos comprará elote. Amet, Sebastián, en el caso de Nech, ¿también va pegado? Nech, Maca, Nechmaca, Nechcoahuili, Nech, ¿también son pegados? sí, son pegados. Y aquí los vamos separando para que ustedes vayan identificando, pero ya, Nech, Pues, Pero van pegados. van pegados. Tlazocamati. Nechkuwili se yelotl. Nechmaka se tlaxkali. Mitzkuwilis se yelotl. Mitznamakiltis atoli. Kikuwilis se yelotl. Techkuwilis yelotl. Amechkuwilis yelotl. Creo que ya le pusimos en español. Amechkuwilis yelotl. Les comprará. Comprar- Comprarán Les o comprarán. les comprarán elotes. Ajá. Elotes. Quinculis hielo. Sebastián, Hay, por ejemplo, les comprarán elotes. o ¿Por elote. qué yelot no aparece como plural? O sea, la palabra no tiene un plural. Amechculis hielo. Sí, sí, se entiende, pero igual, ajá, hielo. Ok. Ahí está lo que preguntaban hace un rato. Ujú. ¿En qué casos aparecía Mej? Y el Ujú. hombre. Tlazocamati. Ahí está, lo pongo en rojito para que chequen. Ujú. De hecho, esto también se los voy a compartir. Ya ahorita al término de la clase. Maestro, en el King con Willis y elote, es otra vez les comprarán elotes. Sí, les comprarán. Gracias. Quincuilis. Y el hombre. Quincuilis. Yelomea. Quincuilis. Es cuando, por ejemplo, yo les digo, Yelomea. Tehua, Tiquincuilis, Yelome, Moconegua. Tú les comprarás elotes a tus hijos. Ujú. Ahí aplica. Quincuilis, Cinco Willis. Quincuilis, ¿qué? Cinco Willis. Yelome. Me. Ahí está. Quincuilisque. Quincuilisque. Ellos. Les o ellas les comprarán
Elotes. ¿Hasta aquí le vamos entendiendo? ¿Qué más? Sí, maestro. Gemma. Yo ahí Igual tengo una, lo pueden realizar con otro verbo y, o dígame un verbo y ya le ponemos. allí Estamos- maestro, en Perdón. Quincowilisque, ah, em, que es lo mismo que Quincowilis, o sea, porque lo tenía Quincowilis. Bueno, Willis, ¿no? Sí, es prácticamente, digamos que esta sería la distinción de ustedes y ellos. ¿cuál es la distinción? La KEH, Ajá, mm, Willis, ¿qué? ¿Cómo se refiere? ¿Qué? Es como si, bueno, son muchos, pues son ellos. De aquí ya no estamos refiriendo a Mech Willis, les comprarán elotes. Y Quincuilisque, no, ya los estamos señalando, es como si les señaláramos Quincuilisque y el home. Ajá, ¿quién levantó la mano? Sí, hola Temachani. Yo tengo una duda. Ahí puede bajar un poquito no, las oraciones. Mm, tiene, tiene aquí, dice Neshkowili Seyelo y abajo dice, no, perdón. Es en Mitkowili Seyelo y luego dice te comprar un elote. Y Mitznamakiltis Atoli también es comprará. Ah, no, es cierto, tienes razón. Vender. Oh, Mitznamakiltis ok. te venderá atole. Ah. Namakiltis es vender. Y aquí Sí, tienes razón. este Mitzcohuilis y Mitznamaquilis, bueno, es que como que me suena a que se puede poner como ni Mitznamaquilistis, como yo, ¿o no? O, Nimitznamakiltis, sí. o sea, es que como que me suena como el Mitz, me suena como al Nimitzplazotla. Este también se usa así, o eso es otra Sí. cosa. No, lo escribimos. Pero en este caso, Mitz. Ajá. o sea, no se dice ni Mixtlazotla, Mitz. es Mitz, Mitztlazohtla y Nimitz. ajá, Tlazotla, Nimitztlazohtla. es lo mismo eso, Mitztlazohtla se refiere, Mitztlazohtla se refiere a que te quiere, te estima, ajá, te cuida. ajá, Si lo traducimos de manera literal, te cuida. Mitztlazohtla. Por ejemplo, Mitztlazohtla mohuehuentzi, te cuida tu esposo, ujú. te cuida. Y Nimitztlazohtla es yo te cuido, Ah, ok. Ah, bien. yo te cuido o simplemente te cuido. Ujú. Ujú. Esos son Ah, los pronombres, son los ligados que ya vimos. ok. Bueno, Ujú. Tlazohcamati, Temachtiani. O sea, ¿Qué más? tenemos dos prefijos ahí, Temachtiani.
El Ajá, prefijo, tenemos, es que estos son como reflexivos, ¿no? sí, son reflexivos. Ajá. Entonces el prefijo de sujeto, el ni, y luego además el reflexivo como que lo enfatiza, Así lo, es. lo hace más, ajá. Porque Ujú. podría ser Nitla Soctla. Nitlazotla, Puede ser Nitla Soctla. Sería que te amo, te cuido, así o es. no, no puede ser. Por Yo ejemplo, amo, ¿sería yo amo? Nitlazotla nonemilis. Ajá, Yo cuido yo cuido. cuido mi ser. Ajá. Nonemilis, no tlamachilis. Pero si quiero referirme a alguien, entonces tendría que entrar el MITS. Así es. Ya, Plaza Camatzitla. ¿No? Igual lo dejo aquí y a ver si no se confunden No, no, yo creo o que, le borramos. no, yo creo que está bien. No sé ¿Está los bien? compañeros, pero Ah, bueno. Está bien así, maestro. sí. Ah, correcto. Emma. Ujú. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Hay muchos, pero vamos a aprender más. Sí, pero con los ejemplos ya más o menos, ya ustedes, Sí, si, sí, tenemos que estudiarlos, maestro. si pueden practicar con otro verbo, igual estaría bien, estaría perfecto. O Ok, para empezar, pues primeramente reflexionen estos prefijos y ya en lo posterior hacen los suyos Ujú. con otro verbo, claro. Qué- ¿Qué más? Ancasicamati, tema, siguiente. maestro. Plazo Comati. Sí. ¿Cuál es? Maestro, ¿cómo se dice? Lo veo en 8 días. Timoitasque amaninchicuey, Ok. Timotaski, amaninchicuey. A ver, Amaninchi. timo, timoitasque, timoitasque, amanin, chicuey, ¿Amin o Amanin, maestro? amanin, amanin, Ok. timoi- Chicuey. timoitasque, amanin, chicuey. Nos vemos, Ok. De 8. Ah, ok. nos vemos dentro de 8 días. Qué- Timotaski, Amanin, Chicuey. Ok, maestro. Y para completar, le ponemos tonali. chicuelito. Ujú. ¿Y eso qué quiere decir, maestro? Día, tonali, día. Sí. Yo no Entonces, los dejo. hasta aquí No le lo- vamos entendiendo. Sí, maestro, y nos los manda para estudiarlos. Correcto. Miren, ya para complementar, no sé si Todo eso mándelo, maestro. lo... Todo eso se- mándelo. sí, se lo... Singular, shimosu, todo eso está bien, maestro. Ujú. Para mí, Le- pues está bien. sí, les presento la partícula shi, es dar una orden. Por ejemplo, mosewi es un verbo que significa sentar. Mosewi, mose, mose, mosewi, sentar. Se refiere a sentarse, sentar. Si le pongo la partícula shi, ya le estoy dando una orden. Por ejemplo, shimosewi, en caso de singular, cuando me refiero a una sola persona. Pero ya cuando me refiero a muchos, en plural, le pongo kan. Shi más verbo más kan. Ejemplo, shimosewi kan. Siéntense. Shimosewi, siéntense.
Siéntate. Siéntense. Siéntense. Shimoseuka. Mati Mosewikan. Le ponemos ma, la partícula ma, ti, verbo, y can matimoseuka, que se refiere a que nos sentemos. Sentemos. Ese maestro es sentémonos, o sea, nosotros. No, ajá, se refiere a todos nosotros. Sentémonos. Sentémonos. Matimoseuka. Cuando ve que, por ejemplo, cuando vamos en una reunión, ¿no? De repente dicen, "Shmo telketzakan, shmo ketzakan", párense. Ya después cuando dicen Matimosehuican, ya se refiere a que nos sentemos todos. Sentémonos. Ujú. Sebastián, ¿es sentémonos o sentemos? Sentémonos, ¿no? Ajá, sentémonos, sentémonos. Ahí está, Ah, sí, sentémonos. tlazocamate. Ejemplo, chicochican. Es el ejemplo que les puse la vez pasada. Shikochi. Le ponemos Juan, Juanito, Juanzi. En náhuatl, Juanzi, así se le dicen a los Juanes. Juanzi, se oye mejor. Shikochi, Wanzin, amo, Wilkie. Shina, Shinawa, Shinawati. Shikochi Wanzin, amo Shinawati. Duérmete, Juan. No hagas ruido. Ahí está. Duérmete, Juan, no hagas ruido. Shikochi Wanzin, amo Shinawati. El otro, Shikochikan, amo Shinawatikan. Duérmanse, duérmanse. No, no, amo Shimawiltikan. No jueguen. Shikochikan, amo Shimawiltikan. Shimawiltikan. Duérmanse, no jueguen. Matikochikan, amo Matinawatikan. Do- no hay ruido. Matikochikan, amo Matinawatikan. Dormámonos, no hay que hacer ruido. Y esos son los ejemplos de la partícula shi que se refiere a dar una orden. Por ejemplo, con otro verbo, algún verbo que me digan, Cantar, maestro. cantar, tlacuica, le ponemos xitlacuica, xitlacuica, xitlacuica,
Xitlacuica, Ica, Xitlacuica, Ica, Totlahtol, Ica, Totlahtol, Nahuatl. Xitlacuica, Ica, Totlahtol, Nahuatl. Canta en nuestra lengua náhuatl. Ahí está. Xitlacuica Ica Totlahtol Náhuatl canta en nuestra lengua náhuatl. Ya le estoy dando una orden. Xitlacuica. Maravilloso. Si gustan practicar esta parte, ¿quién dice Muy yo? bien, sí, maestro, sí. A ver, ¿puedo? ¿Sí? Shikochi, Wansi, Amo, Shinawati, Shikochikan, Amo, Shimawiltikan, Ajá. Matikochikan, Amo, Matimawiltikan, Xitlacuica, Ica, Totla, Nahuatl. Sí, Las correcto. Tlaxtlahui. Ujú. A ver. Yo, maestro, Adelante. dice Shikochi, Shikochi, Watsin, Amo, Shinawati, Shikochikan, Amo, Shimawiltikan, Matikochikan, Amo, Matihuahuiltikan, Xitlacuicat, Icat, Totlatolnáhuatl. Ese se pronuncia Totlatol, Totlahtol. Totlactol, Totlahtol. Totlacto, Náhuatl. Ujú. Ajá. Sí, adelante. ¿Quién? Ajá. Shikochi, Wansi, Amo Shinawati. Shikochikan, Amo Shimawiltikan. Matikochikan, Amo Matimawiltikan. Xitlacuica, Icatotlactol, Náhuatl. Ajá. ¿Quién otro? Maestro, yo tengo una pregunta, pero creo que ya me la contesté. Eh, aquí no importa básicamente el pronombre, ¿verdad? Es un imperativo. Sí, Sí, ok, gracias. sí. ¿No gustan practicar a alguien más? Ujú. ¿Alguien más? Maestro, eh, no importa si el verbo es regular o irregular, esa partícula siempre va a ir de esa forma, ¿verdad? Sí. No Ah, importa. No ah, importa qué tipo de verbo utilicemos. ay, gracias. Ujú. Entonces, para avanzar, la siguiente partícula sería no y mo.
es la partícula posesiva en primera persona. Por ejemplo, no, no-chan, mi casa, no yolo, mi corazón. Y ejemplo de mo-chan, tu casa, moyolo, tu corazón. Maestro, ¿me puedo regresar un poquito al shi? Así, sí. Eh, es, por ejemplo, eh, solamente quiero saber si está bien esta oración para seguirlas practicando con otros verbos. Sí, a ver, Tengo Shiwetska, Alejandra, amo, Shichoka. es correcto. Ríete, Alejandra, no llores. Ujú. Sí, me lo repite para que lo escribamos. Sí. Shiwetska, Shi, Shiwetska. Shiwetska. Alejandra, Alejandra, amo, amo, Shichoka. 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 Shiwetska, Alejandra, amo, Shichoka. Aquí está utilizando en una oración dos. Sí, es correcto. Gracias. Ujú. Entonces les comentaba, la partícula no y mo es posesiva en primera persona. Ejemplo, no-chan, mi casa, no-yolo, mi corazón. Y en caso de mo-chan, tu casa, y moyolo, tu corazón. Aquí podemos igual escribir no, no tzonteco, mi cabeza. No, noma, o nokshi, 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 mi pie. Nokshi, pie. Ik, shit, shit es pie. Ikshit es pie. Nokshi, mi pie. ¿Sale? Para que no se confundan. ¿Alguna duda sobre la partícula no y mo? ¿Nos va a dar ejemplos de mo, maestro? Mo, ajá, ya está. Acá están. Mocha, tu casa. Moyolo, tu corazón. Mo, mo, mok, shi. O puede ser mo, ik, shit. Mo, ik, shit. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Ahí qué quiere, ahí qué sí. quiere, maestro? Sí. Moxi, muy.
Ikshit, Mokshi, Mokshi, mo, es la Mokshi, tu es pie. que viene de esos dos Ah, ah, juntos, de esos dos de juntos, ¿verdad? estos, Sí, de de esos dos. este, lo pongo entre paréntesis como referencia. De, de hecho, la forma correcta sería Mokshi, pero para que se entienda es Moikshit, Y para que Moikshit, esté bien, Mokshi, tu pie. cuando se aglutinan, ¿verdad? Ajá, Ah, ajá. Sebastián, en el ejemplo que dio Guadalupe, am, em, puso la palabra amo. ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué es amo? Amo. Dice Shiwetsuka, amo que no, algo que no haga. Por ejemplo, de Shiwetsuka, ríe, Alejandra, no llores. Ah, Azocamate. Ríe, Alejandra, no llores. Amo es algo que no, que te está diciendo que no lo hagas. Amo, amo, amo Shia, no te vayas. Amo Choca, no llores. Amo, amo Tihuetis, no te vayas a caer. Azocamate. Ujú. Maestro, y por ejemplo, cuando es no de cuando te están haciendo una pregunta y dices no, ¿es lo mismo que amo? Amo, amo o K, ¿K? Sería como no. ajá, amo, puede ser amo o K. Ok, Ujú, gracias. sí. Entonces, sobre la partícula no y mo, igual los dejo así, ya ustedes Vamos a practicar hacer las oraciones, mister. ajá. Muy Y bien. no sé si bueno, ya lo demás sería el, el, es la letra K que se refiere a lo o le. Es oni, el verbo beber, tic, ti, y la K, tic, ticoni, at. Ya. Tú bebes Ay, agua. ya. Niconi, Otra nueva. monemilis, La bebo otra jarra también nueva. existir. Todo hay que estrenar. Aquí le puse la palabra completa, onqui. Ah, Onqui, parece que sí. Se onqui, quebró. agarrar. Tic, ticonqui, Uy, uy, pa. tic, Ujú. onqui, tú lo agarras. Maca es La dar. guardaste en la nevera y los Tic, frijoles. Ya namaca, me voy. tú le das. Me voy a arreglar. Oración. Tic, namaca, tlaxcali. Ya no me vas a dar nada. Maca, Yo quiero un toscalito para pasar un pedacito. tú le das tortilla. Y yo me voy. Creo que la vez pasada tuvieron este, dudas Ay, sobre esta letra que es la K, que es lo o le. Poquito ponlo. Para los irregulares, ¿verdad? Sí, para los irregulares. No sé si con maestro, esto ya queda un poquito más despejada la duda. ahí no es namaca, una hamaca es otro verbo, ¿verdad?
Ajá, namaca es otro verbo. Vender. Onqui, por ejemplo, onqui es agarrar Sí, namaca es vender. y maca es dar. Claro. Y namaca es vender, ¿no? O Ajá, comprar. y namaca es vender. Ujú. Sí. Ajá. Por ejemplo, y aquí ya lo separé, pero ustedes, bueno, les voy a mandar este archivo, ya ustedes lo juntan. Tic, Ujú. tic, conqui, tú lo agarras. Eso es todo junto. Ujú. La T-I-K, onqui, ticonqui. Lo juntamos. Tic, conqui, ticonqui. Tú lo agarras. ¿Sale? Y bueno, pues sería todo por el día de hoy, la clase de hoy. No sé si tengan Mesokamati, Temachtiani. dudas, quejas, igual se puede comentar de todo. Gracias. La Socamati te más tiene. Mm. Entonces les envío este archivo al grupo Por o favor. Al grupo, ¿no? al grupo, ajá. Ujú. Quiero traer mi hijito de allá, pero Al grupo. Pasocamati, maestro. Buenas noches. ya lo Buenas puedo noches a traer. todos. Eso, Kamati, maestro. Timotasque, En camino Qué lejos bonito para es llegar que- aquí. Timotasque, manin ¿Qué chicuey, muestras que muestra, maestro? Lo puedo traer entre las Sí, carnes muitas donde que- venga frío, pues, ¿no? quema. Y ya está fresco. Temachtiani, yo soy nueva hoy en este grupo. Yo soy el Temachtiani. Aquí estoy. Yo soy nueva, voy entrando apenas. Este día es mi primer día. Quería ver si me puedo agregar.